Pero en fin, oiga, ya tenemos a nuestros primeros invitados. Está con nosotros. A ver, ¿cómo se pronuncia? Bueno, está Nat- Anita Haas, pero en el caso Hola, de, buenos días. Anita, buenos días, y está Nathan o Nathan. Nathan, las dos está perfecto, Edwin. Las Mucho dos. gusto. Nathan Levy y Anita Haas, ambos son de la compañía ICE, representantes para América Latina. Tiene que ver con seguridad informática. Buenos días a ambos, bienvenidos. Muchas Buenos gracias, días. buenos días. Un gusto. Ahora, ¿a dónde están nuestros invitados? Ahí lo estoy viendo. No, ¿a dónde están físicamente? En Panamá. Aquí en Panamá. Ah, en Panamá. Es que estoy enredado. Espérate. Cierto, las entrevistas acá en Chile son ahora más tarde. Seguridad informática, que es un tema... Oiga, Nathan y Anita, yo siempre había pensado que la tecnología era para resolver los problemas del hombre. Y me he dado cuenta que no es así. Me he dado cuenta que no es así. Es curioso, pero es correcto, Edwin. Tienes razón. En general, la tecnología nos da herramientas, nos facilita y nos crea muchas oportunidades, pero al mismo tiempo abre una brecha importante de problemas que hay que solucionar, pero si se solucionan puede funcionar todo muy bien y a eso nos dedicamos nosotros. Representamos a las mejores empresas de ciberseguridad israelí en toda la región latinoamericana y entonces nosotros enfocamos en tratar de dar soluciones a cualquier tipo de organización, principalmente grandes, incluyendo también gobierno, para todas sus necesidades de ciberseguridad y proteger su información, sus datos, sus comunicaciones para que no sean vulnerados y que no les quiten capacidad operativa, como bien dices. Sin embargo, bueno, y surge la informática y entonces surge la seguridad informática porque también está el delito informático. Es correcto, y con base en ese delito informático que poco a poco va aumentando y realmente ninguna organización, ninguna entidad está exenta de que le suceda. Con base en eso es la misma guerra del crimen, ¿no? Conforme va creciendo y van desarrollando nuevas técnicas, también así la industria de la seguridad va poco a poco ofreciendo soluciones y protecciones para que puedan, pues cualquiera protegerse realmente. Y es imperativo que así lo hagan, porque ya vemos hoy cómo organizaciones de cualquier tamaño pierden cantidades de dinero o capacidad operativa de manera repentina y les causa sin duda, aparte de pérdidas monetarias, también en muchos casos pérdidas de reputación y problemas legales frente a terceros, así que una serie de problemas que cualquier organización quiere evitar. Ahora, si hay un país que ha desarrollado mucho en materia de seguridad informática y no informática, indiscutiblemente es Israel, ¿no? Exacto. ¿Cuánto más va a evolucionar esta historia? Es curioso, el Estado de Israel por sus amenazas y por su situación geopolítica siempre tuvo la necesidad de protegerse, de desarrollar barreras y protecciones, tanto en el ámbito físico, como bien dices, como en el ámbito cibernético que detectaron que iba a ser un frente nuevo de la guerra, si lo quieres ver así. Y entonces, pues ha estado constantemente avanzando y creando esas capacidades desde la población muy joven, encuentran la manera de dar herramientas, invertir. Es increíble, pero Israel como nación absorbe el 40% de la inversión mundial en ciberseguridad. Es un país de 7, 8 millones de habitantes y con todo y todo, el 40% de los fondos de inversión están ahí en el enfoque de ciberseguridad únicamente y eso le da una capacidad pues de desarrollo aparte del militar aparte del militar en el ámbito privado, muchas compañías que están generando nuevas capacidades y entregando esas llaves de protección para pues el resto del mundo. Claro. Anita, las bandas criminales, los grupos criminales, sin duda alguna, han dejado las armas, y no lo digo de manera textual, lo pongo entrecomillados por los teclados. Los grupos criminales y la criminalidad organizada se ha ido a esta ciberdelincuencia. La pregunta es, Anita, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo
a nivel internacional? ¿Cuáles son los ataques o de qué se deben cuidar, por ejemplo, las empresas y los estados a la hora de la ciberdelincuencia? ¿Qué hay que proteger en cuanto a data para entender un poco hacia dónde está yendo esa delincuencia y qué es lo que está buscando? Claro, pues creo que, o sea, si hacemos un análisis de cómo está la situación global, realmente hoy todas las industrias son targets, pero haciendo como un recuento general, vemos que lo más afectado ha sido obviamente el sector financiero por la cantidad de movimientos que existe. Número dos, ahorita parece ser que para 2022 todo lo que tiene que ver con sector salud, o sea, lo que tiene que ver con hospitales y demás va a ser como segundo target. Tenemos todo lo que son retail y de ahí nos vamos como a diferentes sectores hacia abajo. La parte, por ejemplo, marítima también ha sido muy vulnerable. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con flotas, barcos, plataformas petroleras, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo marítimo también. Entonces, creo que ahora lo que nos están mostrando es que todos somos vulnerables, que todos somos un target y que además de, obviamente, tener los targets grandes, que son las grandes corporaciones, uno como individuo también tiene que tener ya medidas de precaución, ¿no? Entonces, pensando obviamente en organizaciones grandes, todos los países, gobiernos a nivel obviamente federal, estatal, municipal, tienen que estar protegidos. Las organizaciones pensar en proteger tanto sus bases de datos, que creo que es muy importante, ¿no? El breach informativo es uno de los ataques más comunes. Obviamente todos sus movimientos y transacciones financieras y lo que viene siendo como el business continuity debe ser lo más protegido. Pero pues nosotros también como individuos tenemos que encontrar la manera de prevenir, obviamente, cualquier ataque y ser como muy cuidadosos con a quién damos contraseñas, los mails que recibimos, por ejemplo, como empleados en una empresa, ¿no? Tener mucho cuidado con nuestro como identity dentro de la empresa, ¿no? Todo Claro. esto que son como posibles vulnerabilidades, ser un poquito más cuidadosos. Pero hay un punto, fíjese bien que, Anita, el año pasado, bueno, Estados Unidos vivió un ataque de magnitud dantesca, Sí, por llamarlo así, ¿no? Y bueno, el presidente Biden anunció y denunció, más que anunciar, que hackers rusos habían correcto. vulnerado el sistema de El empresas ducto. importantes exactamente en los Estados Unidos, en este caso ligados al petróleo. Yo quisiera preguntarle, ¿qué recomendaciones le daría usted, por ejemplo, a la autoridad del Canal de Panamá para que Correcto. eso no ocurriese? Porque puede ser también vulnerable la autoridad del Canal de Panamá frente a un hacker, ya sea en cualquier parte del mundo, sea ruso, chino o incluso Claro, panameño. correcto. Creo que lo primero es tener muy identificado cuáles son tus activos, ¿no? O sea, cuáles son todas las posibles formas de entrada. Nosotros realmente hoy trabajamos con las empresas más emblemáticas en este sentido a nivel mundial, que tienen la capacidad de hacer una detección muy, muy puntual de cuáles son todas las maneras en donde te podrían como vulnerar y de qué manera mitigarlo. Entonces, haces un trazado y una ruta, tanto de mitigación, prevención y cuáles son las áreas que se deben de fortalecer. Creo que realmente yo ahorita decirte qué le sugeriría es el trabajo de empresas enteras, ¿no? Que hoy venimos nosotros a representar tanto a, bueno, Panamá en este caso y obviamente para toda Latinoamérica, pensando en eso, ¿no? O sea, son rutas y son caminos largos y muy, o sea, muchísimo análisis y detección para encontrar dónde realmente son como vulnerables las empresas, por dónde les pueden llegar y en dónde se tienen que enfocar para protegerse. O sea, no únicamente, obviamente, hablando de sus activos, ¿no? Pensando en el Canal de Panamá, que es lo que mencionas, pero pues también todos los actores que se involucran en las cadenas de suministro es un foco muy, muy importante en el cual se tiene que poner ojo, más obviamente las operaciones diarias. Entonces creo que realmente pensar en cuáles son las medidas de prevención ahorita es hablar como de un mundo súper complejo, pero que es obviamente debería ser un tema prioritario para el Canal de Panamá y enfocarse en ciberseguridad. Oiga, aquí me piden, ajá, Neita, ¿qué agregaría? No, agregaría Edwin Gonzalo únicamente que al final, siguiendo con la línea de Anita, detectar esos activos y encontrar también la capacidad del atacante. Nosotros cuando hacemos ciberseguridad nos enfocamos en cómo piensa el atacante, cómo piensa el enemigo, y con base en eso es que se puede proteger. Entonces, si nosotros detectamos que en un canal pues puede haber una afectación de operación sustancial cuando se violan los accesos a la operación, a las embarcaciones, es ahí donde tenemos que enfocar y desplegar una serie de monitores para poder entender qué es lo que hay, dónde pueden estar siendo afectados y con base en eso estar poniendo barreras. Ese es a muy grandes rasgos el trabajo de la seguridad: detectar, monitorear y detener. Y obviamente, finalmente, como un punto que a veces se olvida, pero saber contener una crisis, saber responder ante un incidente y estar listos, que eso, una empresa que se dedica a defender pero no se prepara para el momento de los golpes, puede caer también muy rápidamente.
aquí me piden que les pregunte cuál es la opinión de ustedes en cuanto a que el gobierno nacional de Panamá, o me imagino que cualquier país del mundo, tenga en la nube toda la información que sea necesaria, estando esa nube fuera del territorio nacional. La nube, por definición, Edwin, no, aunque se considera así, pero no es intrínsecamente insegura, simplemente tiene una serie de sensibilidades que hay que proteger. Pero la nube puede ser segura. Ya hoy en día se puede tener datos en una infraestructura remota, que es lo que es la nube al final. La nube reside en algún lado, no está flotando, pero aún si está fuera del territorio nacional, se puede establecer, número uno, una protección formal a donde estén almacenándose los datos, y número dos, una protección a toda la ruta de comunicación hacia esos datos. Y entonces, cuando se protegen correctamente, y nosotros contamos con herramientas que hacen exactamente eso, se puede, creo yo, que aún una nación, ¿no? En este caso Panamá, pero cualquiera, puede sí depender de eso, haciéndolo de manera correcta. Entonces, ese es lo que creo yo que hoy en día debe ser parte de las decisiones que toman pues grandes organismos, poder sí confiar en que la tecnología les puede ayudar, y la nube presenta muchísimas oportunidades, entonces no descartarla porque es intrínsecamente, como pensábamos antes, insegura, sino al revés, realizar la seguridad necesaria para así poder contar con esa flexibilidad, porque la nube permite a un país entero posiblemente tener una capacidad operativa mucho mayor. O sea Anita, que no debe haber problema con eso, pues. Haciéndolo de manera correcta. Exactamente. Anita, hay algo que es importante, ¿no? Los datos. O sea, yo creo que no hay algo más preciado hoy en día que los datos. Y todas las compañías se esfuerzan por eso, ¿no? Por captar los datos de los clientes, ya sea a nivel de retail, ya sea a nivel estatal, no hablando de clientes, sino de ciudadanos. Pero la pregunta es, ¿debemos estar preocupados? ¿Debemos estar preocupados por nuestros datos? ¿Nos tiene que importar el hecho de entregarle datos a compañías como Meta, como Twitter? ¿Por qué lo pregunto? Porque, a ver, la gente dice, no, es que Facebook es gratis, es que Twitter es gratis. No, usted está dando sus datos, usted es el producto, Correcto. y nos han dicho 20,000 veces. Pero la gente usualmente no se preocupa por esa data que se le está dando a estas compañías. ¿Debemos preocuparnos? Yo creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos, y, o sea, levanto la mano, yo tampoco lo hago muy bien, que digamos, pero a veces no leemos los términos y condiciones de, obviamente, todos los avisos de privacidad que te metes a Twitter o Facebook, lo que comentabas, y aceptas todo así, nada más, sin leer realmente que estás dando permiso para el uso de tu información. Creo que ya los países y principalmente como las grandes organizaciones internacionales han creado mecanismos de prevención de uso de datos. Creo que es importante que como ciudadanos y usuarios de todo este tipo de plataformas leamos y quitemos los permisos y los accesos que muchas veces damos sin tener conocimiento. Sí creo que es obviamente un tema sensible, ¿no? Ver a quién le damos nuestros datos y también ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? O sea, leer las políticas. Creo que ya ahorita todos nuestros equipos y nuestros, o sea, iPads, iPhones, Android, lo que sea que tengas, te permite también ya el manejo de acceso, ¿no? A tu información. Creo que es importante que todos nos echemos un clavado a leer cuáles son las medidas que pudiéramos nosotros hoy como usuarios, una vez que ya hayamos aceptado todo esto, pues quitarlo, ¿no? Creo que sí, los datos, perdón, son un tema muy, muy sensible. Claro, pero hay un tema, Anita, por ejemplo, que se le critica mucho a los gobiernos, y sobre todo en medio de la pandemia, que los gobiernos, a través de aplicativos, a través de encuestas, a través de plataformas, para recolectar información y data con respecto al COVID, se Ujú, quedan con esos datos y uno no sabe qué van a hacer después con estos datos. Porque una vez pase la correcto. pandemia, los datos los seguirá teniendo el gobierno o el Estado. ¿Hasta qué punto el ciudadano puede reclamarle al Estado o al gobierno, decirle, oiga, yo le doy mis datos, pero solo por este momento? Usted no tiene nada que hacer con mi teléfono, con mi dirección, después que pase la pandemia. ¿Debemos ser cautelosos también con la información que le entregamos a los gobiernos? Sí, 100%. O sea, yo creo que hay que entregar lo elemental y hay que estar, o sea, de verdad, lamentablemente tienes que aprender a leer las letras chiquitas de todo lo que firmamos. Pero en el caso de esa letra chiquita, si la leemos, por ejemplo, en el caso de Facebook, de todas las redes sociales que tiene la mayoría de la gente en el mundo, cuando las leemos y si no nos conviene, no nos gusta, no las aceptamos, entonces nos quedamos sin esas redes sociales, nos quedamos fuera. Correcto.
Es cierto, Flor, y lo que creo que podemos nosotros como ciudadanos es hacer, aparte de esa concientización, que es el primer punto que menciona Anita, es también poco a poco se cuenta ya con más herramientas que nos permitan a nosotros tener una privacidad. Se está, así como se está desarrollando la utilización de datos que bien menciona Gonzalo por parte de gobiernos especialmente, no va a dejar de existir, se va a utilizar cada vez más y con, digamos que como principio, como base legítima para perseguir el crimen, pero luego en algunas instancias se utiliza también con fines ilegítimos. Es ahí donde el ciudadano se debe de proteger y debe de crear, sí, una capacidad propia de no entregar libremente. Y entonces hay herramientas que poco a poco se están desarrollando. Hay cada vez más teléfonos con funcionalidades de seguridad y privacidad. Hay herramientas que protegen a las computadoras, las tablets de cada uno de los usuarios. Y cuando uno se concientiza, sí puede poco a poco crear configuraciones que entregan menos, si bien no dejan de entregar información, pero entregan menos y de manera más desligada de su identidad personal, que eso es lo que han hecho los fabricantes, han creado capacidad de desligar a la persona de su dispositivo de manera al menos básica para que no sea tan fácil para cualquiera unir el uso de la información con la persona y entonces poco a poco darle un poquito más de aire de privacidad. No completa, no absoluta, pero sí le permite separarse de esa brecha que bien mencionan que claro, se ha utilizado en muchos casos. Ustedes van a estar en un evento sobre el tema de ciberseguridad, ¿no? Venimos a visitar empresas, varias empresas en la industria, incluyendo también entidades de gobierno y de la iniciativa privada. Nosotros vamos a sentarnos con varias empresas de gran tamaño principalmente para poder presentar un portafolio de soluciones con la intención de que aquí se fortalezca la capacidad de todos ellos a protegerse y poco a poco ir extendiendo esa capacidad hacia la región. Nosotros representamos también soluciones, pero también una academia que capacita a la gente y le da la experiencia necesaria a los equipos de tecnología de información de poder ser mucho más resilientes, de poder responder a las vulnerabilidades y a los retos que presenta la ciberseguridad. Entonces, pues queremos poco a poco ir impactando positivamente el ambiente y creando una capacidad tanto por parte de la gente como de las herramientas para que no sigamos sufriendo de ataques como lo venimos viendo y no van a dejar de venir, van a venir cada vez más, pero si estamos más preparados podemos ir deteniendo esa ola. Nathan, una consulta ya a menor escala. Obviamente ustedes a través de ICE me imagino que tendrán programas y tendrán toda una estructura para combatir, o más que combatir, prevenir el ciberdelito. La consulta es, para los ciudadanos de a pie, para gobiernos locales, ¿crees que el blockchain puede ser una solución al cuidado de los datos? Ese mecanismo que se está utilizando, por ejemplo, con todo el tema encriptado en las criptomonedas, ¿puede funcionar para el cuidado y el resguardo de los datos? Sin duda, la blockchain por diseño ya se creó en una época en la que había sensibilidad a la ciberseguridad y blockchain es parte de la infraestructura nueva que ya es intrínsecamente segura. No tiene por eso no está blindada a los ataques y entonces al final de cuentas sí también se tienen que implementar técnicas de protección, principalmente a las carteras electrónicas, por decir algo. Si blockchain es el mecanismo de funcionamiento, es el que no es tan vulnerable porque está diseñado adecuadamente. Lo que sí es vulnerable son los datos que se guardan, por ejemplo, los fondos de criptomonedas son súper vulnerables. Hoy en día el ataque más redituable para un hacker es atacar una cartera electrónica y de ahí sacar el máximo dinero posible. Entonces es ahí donde tenemos que enfocar dónde residen los datos que se mueven a través del blockchain. Pero sí, claro que es un frente nuevo y sin duda hay que asegurarlo. Bueno, ahí tienen ustedes la información, amigos oyentes, por parte de Anita Haas y Nathan Levy. Están en Panamá. Si alguien nos está escuchando y quisiera tomar contacto con ustedes, ¿cómo hace? Nuestra página es ICE, como hielo en inglés, .lat, L-A-T de Latinoamérica. Así que con mucho gusto a través de la página pueden contactarnos. De cualquier manera también nuestros correos nat@ice.lat y ahb@ice.lat de Anita. Así que nos va a dar mucho gusto si cualquiera de los oyentes está interesado contactarnos. ICE LAT de Latinoamérica, L-A-T. Exactamente, ICE.lat, L-A-T. Ahí tienen ustedes la información.
Gracias a ambos, muy amables. Un gusto, gracias a ustedes. Gracias, Saludos a mucho todos. gusto.